invitados del día de hoy, Suyen Barahona, presidenta del MRS, y Eliseo Núñez, analista político. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Me gustaría que iniciáramos hablando o analizando un poco acerca de esta decisión que de manera, digamos, ya un poco más formal se conoce que tomó el gobierno de suspender la negociación, al menos con la Alianza Cívica, que era la contraparte en esta mesa de negociación retomada en febrero. Suyen, quizás vos inicias y después Eliseo. Sí, bueno, la verdad es que no es de extrañarse, ¿verdad? La decisión que ha tomado Ortega. Ya hemos experimentado todos los nicaragüenses la falta de voluntad y compromiso auténtico y real de buscar una solución a esta crisis. La nota enviada es otra muestra más de alguna manera de bravuconería de Daniel Ortega, que está en una posición de muchísima debilidad, de aislamiento a nivel internacional, de rechazo y repudio generalizado a nivel nacional. Y es un intento también de mostrar fuerza, de querer mostrar fuerza, pero bueno, no lo logra, no engaña al pueblo de Nicaragua y no va a lograr engañar a la comunidad internacional. Él ha estado desde hace mucho tiempo queriendo buscar otros actores con quienes negociar, gente que pueda ser más bien con los que él pueda aparentar que está sosteniendo un diálogo para engañar a la comunidad internacional. Nosotros creemos que posiblemente pues Daniel Ortega ha decidido irse por la unilateralidad, ha querido tener un diálogo con actores que él pueda controlar. Entonces muy posiblemente en esta nueva fase lo que vamos a ver es Daniel Ortega queriendo armar un supuesto diálogo con otros actores. Con los partidos políticos tradicionales, Eliseo, ¿esto podría plantearse, se podría, o la comunidad internacional podría aceptar un diálogo con, digamos, el PLC, el Partido Conservador, el APRE, el PLI? Primero, hay que ver que Ortega se ha convertido en el gran defensor de la tradicionalidad en el país, que al final del día en esto tenés dos segmentos poblacionales, uno mucho más grande que el otro, el que apuesta por un país más moderno y que ellos nos han puesto el mote despectivo, pero para nosotros a mucho orgullo, de azul y blanco, los que somos azul y blanco. Y al otro lado tenés quienes apuestan por la tradicionalidad, y Ortega, dentro de la tradicionalidad, están estos partidos políticos. Ahora, ¿por qué Ortega se retira del diálogo? Porque encontrar una solución política en el diálogo implica dar libertades, restablecer el Estado de Derecho, restablecer los mecanismos de la democracia, y Ortega no ha venido trabajando en ese sentido, sino que ha trabajado los 11 años que ha estado en el gobierno exactamente en lo contrario. Entonces él se pregunta, ¿y por qué ahora voy a ir a competir libremente si él sabe que él pierde? Ortega, cuando gritó en la plaza de que si mañana hay elecciones nos barres, Ortega estaba tratando de convencerse a sí mismo. Ortega va a elecciones hoy, pierde, mañana pierde, en 2 años pierde, en 3 pierde, siempre y cuando estas sean libres y transparentes. Ortega no tiene manera de ganar, nunca ha ganado una elección. En el 2006 Ortega no ganó, nosotros perdimos por habernos dividido. Y las culpas ya las hemos dicho de quiénes han sido, nosotros hemos asumido la parte de culpa que nos corresponde, pero definitivamente Ortega no ganó. Fíjate que es cuando menos votos sacó menos votos que los que sacó en contra de don Enrique 5 años atrás. Menos votos en volumen y en números absolutos, o sea, no solo en porcentaje. Sacó menos de 900,000 votos. Entonces, Ortega lo único que ha hecho y sabe hacer es robarse elecciones. Entonces no quiere dar elecciones, no quiere dar libertades, no quiere dejar que la gente se movilice, y entonces una salida política para él es espantosa. Él la mira como una pesadilla, gente en la calle, gente pidiéndole cosas, libertades,
producto de esos asuntos exóticos que él dice que para qué los quiere un pueblo, porque él tiene la concepción de que los pueblos son estómagos con patas. Les das comida y están tranquilos. No tienen derecho a pensar según la concepción de Ortega y el orteguismo alrededor de él. Ahora, la oposición, en este caso la Alianza Cívica, el día de ayer logramos conversar con algunos de sus miembros, expresaban que esto es una expresión más del presidente de no lograr precisamente una salida negociada. Sin embargo, ahora, ¿qué le resta a la Alianza Cívica? Porque la organización como tal fue creada precisamente para sentarse a negociar con el gobierno. Si el gobierno no va a dialogar, entonces, ¿qué futuro le espera a la alianza? ¿En realidad tiene razón de ser que siga existiendo? Sí, yo creo que estamos en un momento clave, todos, no solo la alianza, sino todos los actores en Nicaragua que estamos y hemos estado luchando por lograr justicia y democracia. Estamos en un momento clave de replantearnos estrategias, de reorganizarnos, y creo pues que la alianza incluida, hay un trabajo, esta es una inmensa oportunidad para todos, para ir tejiendo con mayor fortaleza la unidad entre todos, tejer alianzas entre todos y trabajar de manera unida para lograr seguir en la resistencia y también reavivar la movilización que no ha cesado en ningún momento a pesar de la represión que ha ejercido, a pesar de la masacre que ha ejercido Daniel Ortega. Es un momento de ir juntos a cada uno de los departamentos, a organizarnos y a construir y fortalecer una expresión unitaria que le haga frente a Daniel Ortega. Entonces yo ahí también veo a la Alianza Cívica, al movimiento campesino, a los autoconvocados, a todos los que compartimos el propósito de lograr democracia, justicia, que salga este gobierno criminal. Precisamente la movilización es, digamos, uno de los de las exigencias que tiene buena parte de aquellos que son críticos a la Alianza Cívica por esta pasividad que ha mostrado en los últimos meses, o al menos esta estrategia de emitir constantemente comunicados y que no dan esa sensación de que se está logrando algo. Esta estrategia debe de cambiar, debe de empezar, Eliseo, a verse más activa a los miembros de la alianza para estas convocatorias. Es que mira, aquí nosotros vimos en abril una explosión de espontaneidad. Entonces vos ponías un tweet, llamabas a una marcha y llegaban 3.000 personas. Ponías otro, llamabas y se juntaban varios de tweets y Facebook, y entonces ibas haciendo marchas más grandes, hasta las marchas legendarias, como fue la marcha del 23 de abril, la marcha que fue a la UPOLI, la de las Flores, y la marcha del Día de las Madres, que fue la más grande de todas. Eso ha cambiado. Ahora vos tenés que hacer esto ya no de manera orgánica. Orgánica le llaman en redes cuando crece naturalmente. Ahora tenés que ir a organizar. Tenés que tener una estructura básica de varios movimientos, si es necesario, de uno solo, no importa. Pero no es tardío estar pensando en ir a organizar cuando tuvieron, digamos, todos estos 6-7 meses para organizar los territorios. No estamos hablando de que está retrasado. Definitivamente está retrasado, pero hay que empezarlo. No podés seguir apostando a la espontaneidad. Y ahí es donde estriba, y ahí se va a retar al gobierno también. Y se va a retar porque el proceso de organización mismo puede ser atacado por el gobierno, y vamos a ver qué es lo que hace el régimen frente a este proceso de organización. Y precisamente estos son los retos, ¿no? Porque organizarse implica el reunirse, y hemos visto cómo cada vez que hay algún tipo de reunión o al menos conferencia de prensa que se anuncia, la Policía Nacional rodea los lugares en donde están reunidos los miembros de la Unidad Nacional, por ejemplo. Sí, no, yo solo decirte que no es que estamos empezando de cero, y que no, o sea, llevamos desde muchísimos meses, todos los actores, creo, tenemos claridad de que había una necesidad
juntarnos, de articularnos, de organizarnos, y por eso se conformó la Unidad Nacional Azul y Blanco. Obviamente la represión ha sido un factor que ha hecho más lento algunos procesos. Sin embargo, día a día vamos avanzando. Yo creo de que estamos en una posición muy diferente y hay una impresionante oportunidad en este momento para que todo se acelere. Por un lado, se van a acelerar las sanciones para Ortega, se va a acelerar la presión internacional, porque ya está más que evidente para la comunidad internacional que Ortega no ha tenido voluntad, que él quiere mantenerse en el poder por sus pistolas y que lo único que lo sostiene es la represión, la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces eso se va a acelerar y se está acelerando también el proceso de lograr mayor unidad. Pienso que en este momento es absolutamente clave. Y cada vez estamos convencidos todos que tenemos un solo propósito y que simplemente hay que dejar a un lado los sectarismos, dejar a un lado esa cultura política sectaria y anteponer los intereses de lo que esta nación necesita, que es salir de Ortega, lograr democracia y justicia, y estoy convencida que lo vamos a lograr. Ya estamos tejiendo esas redes entre liberales, gente que fue sandinista, gente que no perteneció jamás a un partido político, autoconvocado, jóvenes generaciones. Hay un compromiso para que nunca más en este país vuelva a haber dictadura, para que nunca más vuelva a haber impunidad, para que ninguna generación tenga que pasar esta otra masacre más. A propósito de va a ser la tónica en los siguientes organismos internacionales, en la OEA, en la ONU. Definitivamente, si es que cuando vos ves a Ortega es una anomalía en el continente, pues una anomalía que solo se parece a Venezuela y a Cuba. El resto de los países, y ironizaba un poco diciendo el tema exótico de las libertades, en el resto de los países hay libertades, en el resto de los países vos ves que pedir adelanto de elecciones no te acusan de terrorismo. En Puerto Rico pidieron que se fuera el gobernador y se fue, y no son terroristas los que lo pidieron. En Perú, como una salida a la crisis, está pidiendo el adelanto de elecciones. Y es que el adelantar elecciones tiene una lógica que no puede combatir la Ortega. O sea, si él dice de que el pueblo es el que tiene la autodeterminación, la autonomía, todas esas mías e ía e istos que Ortega se inventa para decir que la gente mande, que lo nombra pueblo presidente, pero no le da salario ni le da Mercedes-Benz para que anden ahí en ellos. Entonces, todas esas cosas tenés que llevarlas a preguntarle al pueblo. ¿Y cómo se le pregunta al pueblo? A través de elecciones libres y transparentes. Entonces, es la lógica de las elecciones. Pero Ortega no quiere dar elecciones libres y transparentes, quiere hacer un mamarracho de reformas, dialogar con quien le va a decir sí a todo lo que él ponga ahí y reforzar el bipartidismo, que es lo que él quiere apostar, para tratar de esta manera de mantener lo que le negó al PLC cuando él subió al poder, que era la alternabilidad de ambos en el poder. Entonces ahora mira que esa puede ser una salvación y que pudiera él ahora ver cómo le da un poco más al socio que ha tenido durante años. Podemos interpretar de que el gobierno está apostando a que el PLC resurja como una opción para ellos no salir a que le sea su contrapeso. Ortega no piensa entregar el poder nunca a nadie. Entonces lo que él está tratando es de aumentar el contrapeso al otro lado. Y lo que sí vemos en Ortega es un anacronismo total. O sea, Ortega tiene la sensación de que está parado en los años 80 o en los años en que él podía controlar a la población con 3, 4 medios de comunicación, cerrando medios y haciendo ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo creo que está cometiendo graves errores que nos están llevando al conflicto. Y paradójicamente, lo irónico de todo esto es que quienes hoy nos oponemos a Ortega y procuramos una salida pacífica y cívica, le estamos salvando el pellejo al propio Frente Sandinista de que no haya otra revuelta anárquica, sin forma, y que al final él termine como terminó Somoza,
o como termina cualquier dictador. O sea, el proponerle una salida, paradójicamente termina siendo conveniente para él, pero al final del día lo que nosotros queremos evitar es el sufrimiento y el conflicto. Y ahí es donde hemos apostado. También están apostando, decía ayer uno de los miembros de la Alianza Cívica, en que continuarán haciendo gestiones en los organismos internacionales para que se aceleren estos procesos. Por ejemplo, el hecho de que aún no se ha conformado esta comisión que vendría a realizar gestiones con el gobierno, gestiones diplomáticas para hallar una solución. ¿Se puede hacer algo a nivel internacional, además de las 3 cartas que ya ha enviado la Alianza Cívica? Por supuesto, y eso es parte de la estrategia en común, ya se ha estado haciendo, ¿verdad? Que es poner en común a la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos. No es la CIDH se pronuncia primero sobre este tema del cierre del diálogo, porque es tan clarísimo que aquí siguen 120 hermanos y hermanas presas políticas, están clarísimos e informados en el día a día del asedio y el acoso de los excarcelados, están clarísimos que aquí hubo crímenes de lesa humanidad. El reporte del GIEI lo ha manifestado, y que por lo tanto están clarísimos pues que hay violaciones de derechos humanos de manera sistemática. Entonces todo eso pues acelera también respuestas que puedan haber desde la comunidad internacional, y creo que Ortega está en una verdadera encrucijada y absolutamente aislado, porque por un lado se va a conformar esa comisión internacional y él tendrá que decidir, ¿los va a dejar entrar o no los va a dejar entrar? Si los deja entrar, pues también va a ser negativo para él, porque va a quedar en evidencia, ¿verdad?, toda la situación de violación a los derechos humanos, y va a ser una presión para él. Y si no los deja entrar, pues está más que claro de las rutas que tiene que seguir la OEA, la Comunidad Europea también, que están ya han hablado del tema de las sanciones. Entonces Ortega verdaderamente está derrotado, y no debemos de caer en el juego los nicaragüenses de creer que él está fuerte, porque no lo está. Ortega está débil, no tiene base, no tiene pueblo, no hay gente que verdaderamente, las grandes mayorías, queremos un cambio en este país, y podemos lograrlo si estamos más articulados, más organizados y nos movilizamos. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, azul y blanco, es el que define la realidad también, que es cambiante, no es Daniel Ortega. Nosotros decidimos nuestro futuro. Ahora, en cuanto a este tema de la unidad que se ha venido hablando en reiteradas ocasiones por los diversos sectores, de hecho la Alianza Cívica en esta conferencia que brindaron el 31 de julio hablaban acerca de una gran coalición y que están trabajando para ello. ¿Van a incluir o se deberían de incluir a los partidos tradicionales en esta gran coalición? Mira, esta gran coalición está caminando. Hay mecanismos de trabajo entre los distintos grupos que vos ves expresándose fuera de él. Ahora, si el PLC y C4L y la LN y el PLI se niegan a jugar la farsa de Ortega, evidentemente estarían de este lado. Es decir, se niegan a participar de un diálogo con el gobierno. Podés platicar con ellos, si se niegan a jugar ese juego. Entonces, ahora si ellos hacen ese juego, definitivamente sabes dónde están parados, ¿no? Y ahí eso los va a definir ellos. Si ellos quieren estar con la tradicionalidad política que tanto ha llevado a problemas de este país, o si quieren estar del otro lado. Fíjate que aquí no se miraron señales, que quienes creían de que el régimen era eterno no las vieron. Nosotros mismos responsablemente nos preguntamos después de las elecciones del 2016 que si la abstención era producto de un rechazo claro y llano, o que si había que investigar si esta era producto también de un acomodamiento, y bueno, pues que esté allí y yo no voy a votar. Pues había que desentrañar eso para analizar cuál era la motivación. Abril te dio la respuesta de que era eso. Abril te dio la respuesta que la abstención del 16 era una oposición férrea a Ortega. Y después ves cosas en esos meses
y meses anteriores como Mina de Limón, el caso de la mina allá en Rancho Grande, el caso de la Zona Franca, y una expresión que es bien significativa para mí, que es el tema de las multas y el depósito vehicular, que uno de los movimientos más grandes que se vieron al margen de la política en las ciudades y en la ciudad de Managua. Entonces, este tipo de cosas te decía que el sistema ya había dado lo que podía dar y que estaba estrellándose. Y en abril lo único que vino es una certificación de que se había estrellado. Y por eso es que Suyen dice, Ortega está derrotado, y no está derrotado de abril para acá. Ortega ya estaba derrotado antes. Cuando sale Ortega, y creo que él tenía más claro que nosotros, que cuando él sale a dar una conferencia de prensa o a dar unas palabras el día de las elecciones presidenciales en el 2016, sale con una cara de entierro. Sale como que si se le murió a alguien y lo está velando. No sale como una persona victoriosa. No sale pero como además, una persona victoriosa. Él sabe que el golpe es enorme que está recibiendo. Pero además la abstención también es un rechazo a los partidos tradicionales. Sí. Exactamente. Sí, yo creo de que también hay que hacer una clara distinción, y me parece que muchos lo hemos hecho, entre las bases de muchos de los partidos existentes, tradicionales, y sus cúpulas. Y la realidad es que aquí han habido muertos, han habido presos de todas las ideologías, y yo creo que hay mucha claridad que en los territorios hay colaboración y hay una intencionalidad de trabajar para generar algo nuevo, y por eso es tan importante que las reformas electorales sean profundas, que permitan abrir el espectro de participación y que por supuesto desorteguicen el sistema electoral, porque tanto gente que ha venido del liberalismo, gente que no ha tenido partido político, gente que viene del sandinismo, muchísimos de los presos políticos y asesinados, a gente que en algún momento vino del sandinismo, lo que quieren es construir una gran coalición con su propia identidad, que no esté bajo la hegemonía de ninguno de los partidos políticos, y te lo digo yo, que vengo de un partido político a lo cual nos arrebataron ilegalmente la personalidad jurídica, pero que lo que la gente pide y demanda es que haya la construcción de una coalición y una alianza nueva con su propia identidad que nos una a todos, y entonces en eso estamos trabajando. Es importante lograr conversar sobre esas reformas, pero previo a eso tenemos que seguir luchando juntos para lograr la liberación de esos 120 presos y presas políticas, presos en realidad que ahorita son hombres, y también para el retorno de los más de 80,000 hermanos exiliados que están sufriendo tanto en Costa Rica, y para lograr recuperar nuestro derecho a la movilización, a la libre expresión, e ir a un proceso de elecciones libres y transparentes que nos permita al pueblo de Nicaragua decidir. Y creo que todo el mundo está claro que además se trata de lograr mecanismos democráticos también para tomar esas decisiones de quién nos representa, de quién puede ser parte de quiénes serán los candidatos en una gran coalición. Entonces creo que más que hablar de que a quién excluimos o a quién no, es cómo nos vamos poniendo de acuerdo en una especie de decálogo de lo que queremos para Nicaragua en un escenario post-Ortega que viene un escenario en donde Ortega no va a estar en el poder. Son las grandes mayorías azul y blanco. Vos decías hoy a inicios de tu intervención en estos momentos la necesidad que tienen las bases de los partidos, es decir que los partidos también están en crisis democrática, considerando que han mantenido a muchos de su cúpula durante años, no ha habido un mayor cambio. Para mí los partidos no van a desaparecer, o sea, como partido, como institución no pueden desaparecer. Como instituciones no van a desaparecer, van a seguir existiendo, pero van a surgir partidos que logren entender la nueva conceptualización que hay de la política y del camino al poder. Estos partidos que están no lo entendieron, no entendieron todo lo nuevo que hay, la manera que la gente tiene de informarse, de comunicarse, de tomar decisiones, y ahí es donde está en el problema. Ahora, que en este espacio que tenés ahorita,
tenés que poner un pie, pero no muy firme, en un poco de lo que hay, de lo que ya está ahí, y anclarte de ahí para irte a una modernidad mucho más abierta. Mira el reto que tenemos: votar una dictadura, no por la vía de las armas, e instalar un gobierno por la vía de los votos que tenga la concepción de un gobierno restaurador de democracia, para que en el siguiente periodo comencés a tener una discusión profunda sobre lo que son las distintas percepciones ideológicas o de intereses que puedan ganar o perder una elección. Es decir, el reto es mayúsculo, porque hacer lo que se hizo en el 79, que es votar un gobierno e instalar por la vía de las armas a otros y después volarse 10 años de dictadura, eso es mucho más sencillo que hacer esto, porque hacer esto implica poner un montón de voluntades alineadas en un espacio relativamente pequeño de tiempo, y después estás luchando para que esas voluntades que alineaste puedan tener la libertad de expresarse en distintas voluntades, en distintas opiniones, donde podés decir que se te va a convertir en un mercado persa o en una torre de Babel, pero precisamente eso es la democracia. Para eso es que estás luchando, para que cada quien pueda tener una opinión distinta, y que no por eso venga un policía y te mete un tiro, que no por eso venga un militar, un paramilitar y te secuestre. ¿En nuestra sociedad es posible por eso? Lo que estamos luchando. En esta sociedad es posible. Claro que sí. Se demostró en abril que es posible. Todos estos muchachos recogieron el discurso de institucionalidad, y eso es un triunfo para la sociedad, es un triunfo de que se haya recogido la necesidad de tener institucionalidad. O sea, no era la necesidad de cambiar a Ortega la primera era la de la institucionalidad democrática. Cambiar a Ortega evidentemente es absolutamente necesario para tenerlo, pues, porque él es el principal estorbo a la institucionalidad democrática. La apuesta es en los jóvenes. Yo estoy absolutamente convencida que sí podemos, y que de hecho ya hay señales de un cambio en el patrón de cultura política. Yo digo que hay como 3 grandes cambios que se están asentando. Uno es el cambio de la vía armada a la resistencia cívica y pacífica. Yo creo que eso se está asentando. Daniel Ortega sigue apostando a que quizás haya lucha armada para además aniquilarnos a todos. Sin embargo, esta generación y otras generaciones, me incluyo, creo que hay un compromiso auténtico, y es de que haya un cambio por la vía pacífica. Y yo estoy segura que eso se va a lograr. Creo que otro de las lecciones aprendidas y de un cambio importante es el tema de que nunca más puede haber impunidad, porque la impunidad del hace 40 años es lo que nos tiene en este momento, en esta situación también. Hay corresponsabilidad en eso. Y también, pues pienso de que hay aunque no rompemos completamente, pero estamos en eso, hay unas grandes demandas de que ya no se vuelva al sistema de dedazo, de que ya no se vuelva a la adulación de los caudillos, y hay una gran y auténtica preocupación de que este cambio supere esos males de la cultura política, y estoy segura que lo estamos logrando, y es el reflejo de un trabajo, creo yo, sistemático de ciudadanía y de múltiples generaciones comprometidas para que esto nunca más vuelva a ocurrir. A propósito del dedazo, también hay quienes están sugiriéndole a la alianza una reestructuración de las personas que lo están conformando, o al menos de aquellos que están figurando como los titulares ante una mesa de negociación. También esto se está discutiendo en estas reuniones que se está sosteniendo entre los diversos sectores. En realidad, la Alianza Cívica o los miembros de la Alianza Cívica están dispuestos a deponer sus escaños en esta mesa de negociación. Es que yo no creo que tenga algún tipo de ¿cómo se llama?, de beneficio, o de que nadie se quiere sentar ahí. Pues. Que se quiere sentar ahí. Pero mira, se está abierto a todo, y todas las organizaciones están abiertas a todo, porque en ese sentido sabemos de que lo que se tiene que hacer a la par de ganar una organización más densa
es tener la capacidad de generar una legitimidad en la lucha. Y aquí es donde tenés que unir voces diversas, vas a tener gente que no esté de acuerdo, pero que realmente... Bueno, pero la gente ahorita está diciendo que quiere rostros nuevos en esa representación, porque creen que la Alianza Cívica hay una sobrerepresentación de la empresa privada y que esta no necesariamente está buscando los beneficios del pueblo. Bueno, es que eso va a ser parte del proceso. Yo creo que cuando yo planteo que este es un momento clave para que nos replanteemos estrategias, nos reorganicemos también, pues creo que igual para la Alianza Cívica es una gran oportunidad y claramente hay pues varias demandas de lograr inclusión, mayor representatividad. Yo sobre todo lo veo en dos sectores: el movimiento campesino, que ya es parte de la alianza y que estoy seguro están teniendo estas discusiones. Pues ahora hay una reconfiguración porque bueno, no están en la mesa de negociación al fin y al cabo los 6 titulares, pero seguramente hay conversaciones sobre eso. Y también sé que las víctimas, la Asociación Madre de Abril ha hablado que sobre todo en el tema de justicia ellos quieren ser parte y yo creo que hay un respaldo generalizado de que así debe de ser. Ellas no están demandando ser parte de todas las discusiones, de todos los temas, pero en el tema de justicia sí creen que tienen que tener una voz y hay una propuesta. Yo sé que la alianza pues igual ha estado en esos intercambios y tendrá que replanteárselo porque sí es una demanda generalizada. Ahora sí hay trabajo hecho aparte del solo el tema del diálogo. Por ejemplo, todo el tema de la conciliación de las listas fue un tema de trabajo de la alianza y muchas organizaciones que prestaron recursos humanos para hacer esto. Ahí se trabajaba día y noche para conciliar las listas de presos, para saber quiénes estaban desaparecidos, quiénes no, quiénes estaban exiliados, para confirmar que alguien que fue reportado como preso y que la policía decía que no estaba, realmente se pudiera verificar. Y poca publicidad se le dio, y así se quiso, a reuniones casi diario con los familiares de los presos, a reuniones casi diario con las madres de Abril, o no, esas eran menos frecuentes, pero había un trabajo que se hizo desde febrero hasta que en mayo pues el gobierno básicamente con la muerte de Eddie Montes estaba diciendo que no tenía ningún tipo de voluntad. Y es más, el gobierno tiene que sacar esa ley de amnistía cuando muere Eddie, cuando lo matan, pues, porque hay que ser bien claro, pues, cuando asesinan a Eddie Montes, porque siente de que el jueguito ese de tener rehenes y estarlos exponiendo y sacando y volviéndolos a meter y todo, ya se le podía convertir en un problema mayúsculo. Y cuando mira la reacción de la gente al asesinato de Montes, entonces se percata que tiene que sacar a los presos, y entonces se saca de la manga la amnistía, que por cierto ya la había propuesto en el diálogo y ya se le había dicho que no, porque no era la salida correcta para eso, y entonces termina sacándolos a todos, menos una cantidad que en el comienzo fueron 89, ahora ya son 123 personas las que están presas, porque él lo que tiene son monedas de cambio. Es decir, él en el inicio del diálogo tenía las monedas de cambio de los 700 presos, y entonces esa moneda de cambio él la llevó para que digan de que tiene voluntad y comienza a sacar los presos. Entonces él compró tiempo con la salida de los presos, porque era una necesidad imperante, porque era algo muy emocional para el pueblo de Nicaragua. Entonces ahora se reserva 120 presos de los menos conocidos. ¿Y cómo va a utilizarlos estos? Y es lo que ha estado tratando de hacer. Los quiere utilizar para generar división, decir, los que salieron son porque eran los conocidos, etcétera, etcétera, y estos otros los van a dejar abandonados y taratata. ¿Por qué? Porque él quería, y eso es una cosa que hay que dárselo a él como algo a su favor en lo que consiguió, convertir este diálogo en el diálogo de los presos, no en el diálogo de las libertades, no en el diálogo de la restauración porque democrática. Básicamente se quedó en eso, no se profundizó él en lo los convirtió otros en temas. eso, y no teníamos los opositores en general manera de salir de eso,
porque no podés ser inhumano de lo que estaban sufriendo allá adentro todos los que estaban presos. Y entonces tenías una necesidad de luchar por eso. Y se sigue hablando de ese tema. Es decir, no se ha podido avanzar por los 123. Entonces esto él ocupa, y es una crueldad enorme, que él secuestra personas, las tortura, las estruja, las lleva a condiciones inhumanas para negociar presos a cambio de su permanencia, para evitarse negociar todo el resto de cosas. Y eso es lo que él ha estado haciendo hasta ahora. Michelle, yo además quiero expresar que hay, entre todos, estamos clarísimos que tenemos que visibilizar el hecho que hay 120 hermanos aún encarcelados, y que además hay una campaña en contra de los excarcelados también, y un interés de continuar la represión hacia ellos. Hay al menos 2 excarcelados que nuevamente están queriéndolos acusar ahora de delitos comunes. Vimos el acoso y el asedio que sucedió en un supermercado hacia Ricardo Baltodano, con una intencionalidad otra vez de verdad de querer criminalizarlo. Tenemos que visibilizar y seguir luchando para detener las ejecuciones selectivas que están ocurriendo en el norte del país. Es un drama lo que está pasando en el norte. Tenemos que hacer esfuerzos mayores entre todos de visibilizar a nivel internacional, a nivel nacional, que esta es otra fase de la represión que está impulsando Daniel Ortega. Los medios de comunicación son súper importantes para poder lograr darle esa visibilización, y por supuesto tenemos todos que seguir en la lucha hasta lograr que estén libres y hasta lograr que ni una persona más sea asesinada. Antes de la pausa hablábamos sobre una nueva fase en la que se está cayendo con el gobierno. Hay asedio, continúan las detenciones a los opositores, y también se mencionaba que ha incrementado el número de personas que están siendo asesinadas, y aparentemente por motivaciones políticas. Si nos ahondan un poco acerca de esto que se está viviendo y la información que ustedes manejan, decía que hay ya contabilizado una buena cantidad de campesinos que están siendo asesinados. Así es, sobre todo en la zona norte. Ya ha habido ahí algunos análisis de al menos, y se ha encontrado que en al menos 20 de los casos han sido gente que ha venido de la oposición, que estuvo muy activa también en este periodo de insurrección, desde la insurrección de abril, azul y blanco, que han sido torturados también, y que han sido ejecutados de manera selectiva, y que campantemente no hay investigación y no hay justicia pues para esas familias, y que se está enmascarando como crímenes comunes, pero la verdad es que son ejecuciones desde el régimen, y es parte de una nueva fase. El otro, creo, gran grupo que está siendo objetivizado son los excarcelados, que están siendo constantemente asediados, acosados, ellos y sus familias todos los días. Están siendo además provocados para que de alguna manera reaccionen, y también están siendo acusados de crímenes comunes, cuando lo que es por razones políticas que están siendo verdaderamente apresados. En este caso, en el acoso, el asedio y la provocación, hay 2 casos que sucedieron casi que simultáneamente. Estamos hablando del caso de la doctora María Oviedo, quien abofeteó a un oficial de policía y fue arrestada, y ahorita ya va a enfrentar un proceso. Y el otro caso que fue ahorita a inicios de semana, el caso de don Ricardo Baltodano, quien se encontró con una periodista de uno de los canales de gobierno, y esta lo acusó de haberlo agredido. Don Ricardo dijo en un video que en realidad fue todo lo contrario, que recibió acoso, y él lo único que hizo fue botarle el teléfono. ¿Él podría estar siendo acusado por algún delito? Esta periodista yo creo que ha metido una acusación por agresión. Habrá que ver en qué la tipifican y qué es lo que hacen hoy, porque la policía se vio
muy diligente en este caso. La acusación, dicen, es por misoginia. Lo está acusando a don Ricardo por misógino, que es el odio hacia la mujer. Que precisamente ellos están llevando esto a ese nivel para tratar de pasar de una falta, que es botarle el teléfono, que es una falta, ¿verdad?, a llevarlo a un delito y tratar de que esto tenga una pena mayor. Es decir, esto está pensado en el detalle. Y el caso de la doctora Oviedo en Masaya, se mira evidentemente cómo el policía la empujó primero. Eso no es misoginia. Y eso aparentemente no es misoginia para ellos. Entonces aquí vemos este manejo del sistema muy, diría, sesgado. Y esta gente que cree de que esto va a ser eterno, o sea, no se dan cuenta que Ortega va de salida, que son dos ancianos en el poder, que Ortega es capaz de mantenerse él como candidato y como secretario general del frente, pero es incapaz de poner a alguien, ni siquiera a su propia mujer puede poner como sucesor de él mismo, porque no tiene esa capacidad, no la ha construido, no puede designar a nadie. Él no tiene un partido, él lo que tiene es una familia en el poder con un reflejo en un grupo de seguidores. El partido como tal, como estructura, como toma de decisiones, como eso no existe. O sea, ahí lo que hay es un montón de secretarios departamentales y municipales que no piensan, que le hacen caso a la señora que la puso ahí por encargo de Daniel, y que a la vez toda esta gente lo que está protegiendo es sus puestos y protegiendo lo que la familia tiene como beneficios y como ¿cómo que se llama? Y como lujos, y que son todo lo que hemos visto, los Rolex, los Mercedes-Benz, las casas de lujo, todo lo que la familia Ortega y Murillo. El resto lo que tienen es un salario, un acceso a la corrupción con impunidad, y todo esto lo justifican haciendo lo que todo gobierno debería de hacer sin estar sacando una banderita, haciendo carreteras, escuelas y hospitales, que no han hecho nada fuera de lo común. Y aquí lo vuelvo a remarcar, y te lo dije la vez pasada, durante el gobierno de Alemán y Bolaño se creció 3.9% en promedio, y los 10 primeros años de Daniel se creció 4.2%, es decir, él no ha hecho ningún milagro económico, siguió creciendo. Lo que pasa es que este es el famoso juego de la duplicidad de granos en un tablero. Cada vez que vos pones 2 en el tablero vas duplicando, y la cantidad que pones al final es más grande. Si Nicaragua tiene 25 años de estar creciendo, obviamente la economía se iba a venir sofisticando, y le tocó a él aparte, donde la economía venía creciendo ya establemente, pero él no hizo ningún milagro económico, ¿no? Aquí no hay crecimientos que salgan fuera de lo común, ni nada diferentes a los que hubieron antes. Y no se solidificó, y esto lo vemos. Porque además de ser un gobierno familiar, sí, es un gobierno, y hay que decirlo, de ineptos. Solo piensan en política, no piensan en economía. No pudieron agarrar el dinero venezolano y, en lugar de repartirlos en chanchitos y gallinas, poder construir recursos humanos que realmente nos sacaran adelante, porque ellos no quieren que la gente deje de ser pobre. Lo que quieren es que la gente sea pobre y les estire la mano a ellos. Es una crueldad absoluta, y este es el régimen familiar con sus secretariados políticos. Pero Ortega es incapaz absolutamente de tener un sucesor, y quiero verlos a los del partido el día que pongan a la Chayo de sucesora de Daniel, a ver cuántos de ellos estarían contentos. Sí. Lo cierto es que Daniel Ortega nos está llevando al despeñadero, a todos, sin distinción, incluyendo a sus partidarios. Imagínense pues todos estos impuestos que ahora se están colocando a productos que son sensibles, que son los productos con los cuales la gente estamos sobreviviendo. Son 400,000 empleos los que se han perdido por culpa de Daniel Ortega. Todo está más caro por culpa de Daniel Ortega y su afán de entronizarse en el poder, de enriquecerse, y por su corrupción. Entonces, es un motivo de reflexión la crisis económica que cada uno de nosotros está viviendo, porque no tenemos empleo, porque no logramos comprar toda la canasta básica que está casi a 14
1,000 pesos, la energía eléctrica, los recibos de luz que mes a mes recibimos, que son desorbitantes. Ahora sí, pero también se le ha dicho en algunas ocasiones que también se le achaca a la oposición en esta ocasión los problemas económicos, porque por ejemplo el año pasado... Te lo voy a poner bien claro, Costa Rica tuvo protestas el año pasado, no hubo muertos, no hubo encarcelados, no hubo heridos y ahí está Costa Rica, sigue su proceso económico, no tiene una caída económica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Son no las es la protesta, la diferencia es la represión, claro. Y la represión es de Ortega. Así es. Aquí lo que nos tienen esto es la represión de Ortega, no la protesta. ¿Cómo van a querer venir a invertir gentes a un país en donde está un dictador cometiendo crímenes de lesa humanidad, en donde tenés a todas las rotondas con la policía, en donde que en cada protesta, que es un derecho ciudadano, ¿no fueron los desmovilizados a todos los antimotines? No, es la represión, es Daniel Ortega y su afán de quedarse en el poder a toda costa, y es su corrupción. Si aquí hay una familia millonaria que está hablando de que le interesan los pobres, si ellos se han enriquecido, díganos, que nos diga cualquiera cómo lograron esa fortuna. Es una familia rica, insensible y criminal la que ha provocado y está extendiendo esta crisis, y está todavía queriendo extender esta crisis. La oposición, desde un primer momento, todos hemos dicho, es hora de que salga, dele una oportunidad a Nicaragua, déjenos a todos vivir en paz. Y eso es lo que seguimos, apostando. Queremos vivir en paz, queremos tener oportunidades para todos y todas, para todos los nicaragüenses sin distinción. Incluyéndolos a ellos. Ahora, hay chance para todavía sentarse a negociar, a dialogar. ¿Qué es lo que se requiere para que el gobierno se siente nuevamente con la oposición y no con los partidos tradicionales y que son conocidos como colaboracionistas? Esto, y como te lo he dicho yo, es impopular negociar con el tirano. Pero ¿qué otra salida hay adicional a esa? Por eso es que tenés que proponerle siempre una salida, y es lo que se le ha estado proponiendo, y no es payasada, no es pérdida de tiempo. Lo que pasa es que adicionalmente hay que hacer cosas, y por eso hemos estado hablando de la organización, de la resistencia, de todo lo demás. O sea, tenés que proponer una salida política a esto. Y sobre los tranques que decía, los tranques y la experiencia en Masaya, que lo puedo decir con seguridad, y creo que fue igual en todo el país, fue para que no llegara la policía a sacarte y a matarte en tus casas, que en cuanto se quitaron los tranques llegaron a saquear, a matar y todo. La policía, no estoy hablando de los paramilitares todavía, o sea, en un inicio fue la policía, después fueron los paramilitares junto con la policía, que muchos de ellos eran policías también. Entonces, eso es, o sea, los tranques es una reacción a la represión, no es un asunto que se hicieron tranques para votar al gobierno, se hicieron para capearte de que estaban entrando a los barrios a sacar gente, a matar gente, a ejecutar a los jóvenes. Entonces, ¿qué les tenías que poner? Por lo menos una piedra para que llegaran más lento y te diera tiempo de avisar que estaban entrando. Esa es la reacción. Saquearon casas. El cierre de Masaya se da después de que entra una turba protegida por la policía a saquear todos los comercios del centro de la ciudad, protegida por la policía. Se entra a hacerlo, y todo Masaya sabe eso. Sí, es evidente el hecho de que Masaya, por ejemplo, es uno de los municipios que más reciente las acciones violentas que se vivieron el año pasado por parte del gobierno. Yo les preguntaba, insisto, o sea, ¿bajo qué condiciones va a sentarse nuevamente el gobierno a negociar? Porque hemos visto que, como decías, Suyen, al inicio de la entrevista, el presidente Ortega aparece como fortalecido y les dice que no se van a sentar a negociar, y es un asunto ese es su discurso y esa es su opinión hasta el momento. Sí, no, creo que acá todo también está en nuestras manos, ¿verdad? Lo que hagamos ahorita, todos los grupos,
que queremos buscar una salida que, insisto, es una salida pacífica. Esa es la gran mayoría, eso es lo que estamos promoviendo. Entonces me parece que en este momento lo más importante es continuar la resistencia, elevar la parada a las acciones de resistencia y movilización que nos permitan cambiar esa actitud, y además que en cualquier posibilidad de diálogo futuro, con otras condiciones, tenemos que construir eso, y tiene que ser desde una posición de convencimiento de que aquí somos las mayorías quienes queremos el cambio y que tenemos el poder para lograrlo. Y entonces creo que aquí es fundamental la organización, la movilización, el volver a tomarnos las calles de manera gradual. Y aquí es muy importante que entendamos que todas las acciones suman, desde los picos rojos, desde las acciones con las banderas azul y blanco, los piquetes, los plantones, todo eso suma y demuestra que seguimos en resistencia también a la comunidad internacional, y esa estrategia interna, porque está en nuestras manos, nosotros vamos a lograr ese cambio. No es la comunidad internacional la que nos va a venir a salvar de ninguna situación, pero que es clave, y estamos articulándonos y estamos trabajando en conjunto para también lograr presión a nivel internacional, que sabemos se va a acelerar por la negativa de Ortega de querer auténticamente buscar una salida. Ya para finalizar, ¿cuáles son los temas que deben de ser prioritarios para la oposición y para ir generando estas acciones, o que deberían de estar tomando como bandera? Mira, primero organizarse. Como decía Suyen, y tiene razón, o sea, se está empezando ya hoy, ya en el conjunto, pero todas las organizaciones han venido haciendo su propio trabajo de estructurarse, y había hasta ahora un trabajo de coordinación entre las distintas. Ahora hay que llevar eso ya al nivel en que tengas una visión más unificada, y en eso es prioritario. Y lo segundo que hay que hacer es darle el contenido real a esta lucha, es decir, hacia dónde vamos. Tengamos claro esto, la gente no va a salir a protestar no solamente por el miedo a la represión, sino que no va a salir mientras no le pongamos una meta clara de cómo deshacerse de Ortega, porque la gente quiere deshacerse de Ortega. Aún no lo tenemos pero claro. hay que ponerle la meta clara y ponérselas en tiempo. Como dice un sociólogo, la gente no sale a protestar porque sufre. La gente protesta porque cree que con eso se acaba el sufrimiento. Entonces, simplemente porque sufras, no vas a protestar. Vas a protestar porque crees que tu sufrimiento acaba con la protesta. Y eso es lo que hay que hacer, dar ese contenido, salir adelante. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero tenemos que ponérselo ahí, y la gente tiene que saber que con su lucha, que saliendo a protestar, que saliendo a hacer la lucha cívica, va a acabar con el sufrimiento que significa el régimen de los Ortega Murillo para todos y cada uno de los nicaragüenses, incluyendo para también los que hoy se declaran orteguistas. Sí, yo coincido completamente. Organización, movilización, articulación con los exiliados y también los nicaragüenses en el exterior que están jugando un papel trascendental importantísimo. Costa Rica tiene que ser una priorización, lograr elevar los niveles de comunicación, coordinación con quienes han estado, sí, y apoyo con quienes están fuera de Nicaragua, y con los nicas que, aunque no salieron en este momento, han jugado un papel de presión a nivel internacional. Entonces estamos en eso, mayor nivel de articulación, y yo insisto, es súper importante el poder consensuar y que la gente entienda cuál es el compromiso de todos en un escenario post-Ortega que nos permita, eso permite ir sumando a más, porque estamos claros de por qué es que estamos juntos y hacia qué nos dirigimos, y luego ir hablando también de cómo nos vamos preparando y organizando en un escenario sin Ortega que viene pronto. perfecto.